Bonjour, bonjour, ¿cómo se va? Y hoy, le voy a dar como también todo ese tema de lugares, a lo de en el lugar como en el garage o a la biblioteca, todo ese tema, y también las palabras y la pronunciación de hoy, mañana, mañana a la mañana, ayer, al mediodía, bla, 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 bla. Bueno, lo de la clase del viernes 23 de octubre, sí. Ok, empezamos con hoy. Hoy, como lo decía, es como se dice aujourd'hui. El U francés al final. Jour sería día. Y después aujourd'hui, con el D. Sería directamente como, sería una traducción literalmente de al día de hoy. El oui es esa palabra existe solamente en esa como el oui existe especialmente en esa palabra, es como el hoy, como latino de hace muchos, muchos años que se quedó acá. Entonces, pero se dice aujourd'hui, o al jour, día de oui, hoy, al día de hoy, aujourd'hui. Después, mañana, el día siguiente, mañana se dice demain. Demain. Ma, soy de una sal. Demain. Después, ayer se dice hier. 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 Matin es a la mañana del día. Matin. Un. También acá soy de una sal. Matin. Demain matin, mañana a la mañana. Demain matin. Hier matin sería ayer a la mañana. Nosotros no tenemos como esa preposición, como ese artículo para decir mañana a la mañana. Decimos directamente mañana, mañana o ayer mañana. Demain matin, hier matin. ¿Ok? El mediodía se dice midi, como está escrito, midi. Sería después, agregamos para mañana o ayer, demain midi, je vais manger, yo voy a comer papas. ¿Ok? Demain midi. Demain, soy de una sal, midi. Y ayer al mediodía, hier midi. Hier midi. No sé si me escucho bien. Hier midi. Después, mañana a la tarde o ayer a la tarde se dice après-midi. Demain après-midi, sería directamente una traducción como mañana después mediodía voy a hacer tal cosas, ¿ok? O yo iré a tal lugar. Demain après-midi. O también ayer, hier après-midi. Eso es como se intercambia directamente. La palabra después se dice en francés après, como après-midi, después mediodía, ¿ok? Pero après-midi es como una traducción como a la tarde de un día. Après-midi y después soir, la tardecita, ya que ya vimos, bonsoir, bonsoir como buenas tardes. Y después, si es hoy a la tarde, directamente decimos como esta tarde. Sería cet après-midi. Cet como está o esto está. Es solo como una manera diferente de escribirlo, pero la pronunciación es igual. Esta tarde, cet après-midi. Cet après-midi, yo voy a tal lugar. Je vais au cinéma, por ejemplo. Demain après-midi, j'irai, como en el futuro, j'irai a la piscine. Ok. Lo que vimos también era como lugares masculino que empieza con una vocal, que empieza con una consonante, perdón, como al teatro, al cine, al supermercado, al yoga, al pilates y al garage. Son ejemplos. Se dice al teatro au théâtre, au théâtre. El E final no se pronuncia, pero existe como todavía ese sonido de los consonantes anterior. Au théâtre, au cinéma, au supermarché, supermercado, supermarché.
es como una traducción. Mercado se dice marché en francés. Super como super, mercado, un grande mercado, supermarché. Je vais au yoga. Yoga se dice yoga con un O con la Y inglés, yo, o como si es que se escribía I-O. Yoga, yoga. Je vais au Pilates. Je vais au Pilates. Je vais au garage. Je vais au garage. Si la palabra masculina empieza con un H mudo o con una vocal, decimos yo voy al, como por ejemplo al hospital, yo voy al hostel, o al, sería como de, yo voy, sí, al hostel, sí, sería como a l'hôpital, a l'hôtel, acá yo puse yo voy al entrenamiento, a l'entraînement, por ejemplo. Está como si está escrito para una palabra femenina, a la biblioteca, a la pileta, todo ese tema, pero es solo porque empieza con una vocal, que se escribe así. Y después, si es una palabra femenina, decimos yo voy a la biblioteca, sería je vais à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque. Je vais à la piscine, à la pileta, à la piscine. Yo voy al gimnasio, se dice je vais à la gym, à la gym. Yo voy al municipio, je vais à la mairie, porque en nuestros municipios la palabra francesa es femenina. Je vais à la mairie. Yo voy a la iglesia, je vais à l'église. Acuérdense que cuando una palabra empieza con una vocal, siempre ponemos ese apóstrofe. En lugar de decir je vais à la église, en francés se dice más para que el sonido está más fluido. Je vais à l'église directamente. Je vais à l'église. Después tenemos el famoso chez. Je vais chez. Yo voy o sería en el lugar de o a lo de. Sería chez, se escribe, no se dice che, como está escrito, pero se escribe con SH. Se dice como SH. Je vais chez le coiffeur. Je vais chez le coiffeur. Yo voy al peluquero. O en el lugar del peluquero, digamos. Je vais chez le dentiste, al dentista. Je vais chez le docteur. Chez le docteur. Y después, si lo que me dijo Eduardo es yo voy a lo de Jean, de Lolo, de Miriam, de Marta, de Eduardo, de Ricardo, se dice je vais chez Jean, je vais chez Ricardo, je vais chez Marta, je vais chez. No tenemos como a lo de. No decimos je vais chez le Jean o algo así. Directamente vamos chez y directamente el nombre de la persona. Je vais chez Sergio, je vais chez Basile, no sé. Ok, y después hicimos como una palabra, como palabras de frase, digamos, perdón, de, de ejemplo. Sería demain j'irai à la gym. Ah, sí, lo que no vimos era el verbo ir en el futuro, que me había preguntado Mayra. Se dice j'irai, j'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, comme la union des sonidos, nous irons, vous irez, ils iront, elles iront. Eso es el futuro del verbo aller. C'est le futur, c'est como esto es o eso es, c'est le futur, eso es el futuro, c'est le futur du verbe aller. C'est le futur du verbe aller. J'irai, tu iras, il ira, elle ira, nous irons, nosotros, nous irons, vous irez, usted ou vosotros, vous irez, ils iront, ellos y ellas, elles iront. ¿Ok? Y como ejemplos, lo que vimos hoy era como demain j'irai à la gym, mañana yo iré al gimnasio. Aujourd'hui, je vais au yoga. Aujourd'hui, aujourd'hui, al día de hoy, je vais au yoga. Yo voy al yoga. Cet
après-midi, esta tarde, je vais chez Isabelle. Yo voy a lo de Isabelle. Demain matin, mañana a la mañana, j'irai au garage. Yo iré al garage. Cet après-midi, esta tarde, cet après-midi, nous allons chez Jean, à l'eau des gens, manger, comer, un barbecue, un asado. Cet après-midi, nous allons chez Jean manger un barbecue. Barbecue, como la palabra en inglés, un barbecue. Demain, je vais au théâtre. Sería mañana yo voy al teatro o mañana yo iré al teatro. En Francia está bien para los dos. Sería demain, je vais au théâtre o demain, j'irai au théâtre. Demain, j'irai au théâtre o se puede decir demain, je vais au théâtre. Después tenemos aujourd'hui, je vais à la bibliothèque chercher un livre. Chercher un para el sonido nasal, un libro, un livre. Chercher sería buscar. Aujourd'hui, je vais à la bibliothèque chercher un livre. Demain soir, nous irons à la piscine. Como mañana a la tarde, iremos a la pileta. Demain soir, nous irons à la piscine. Demain, j'irai en vacances. Mañana yo iré de vacaciones. J'irai en vacances. En. Demain, j'irai en vacances. Aujourd'hui, nous irons au supermarché. Aujourd'hui, sería ce soir. Aujourd'hui le soir. Aujourd'hui, nous irons au supermarché. Yo me equivoqué par acá. Lo voy a aujourd'hui. Nous allons au supermarché. Aujourd'hui, nous allons au supermarché. Aujourd'hui, je vais au supermarché. Demain matin, j'irai chez Sonia. Demain matin, j'irai chez Sonia, à l'eau de Sonia. Le dimanche, nous irons à Frapal. Le dimanche, el domingo, nous iremos a Frapal. Demain matin, mañana a la mañana, mon mari et moi, nous irons chez le docteur. Demain matin, mon mari et moi, mi marido y yo, nous irons chez le docteur. Cet après-midi, j'irai chez un ami. Esta tarde, yo iré a lo de un amigo. Cet après-midi, j'irai chez un ami. Acá siempre chez un porque un empieza con una vocal y un ami porque amigo empieza con una vocal también. Entonces, como se hace siempre esa unión de sonido. Cet après-midi, j'irai chez un ami. Cet après-midi, je vais chez un ami pour chanter. Chanter, cantar. Cet après-midi, je vais chez un ami pour chanter. En et chanter. Demain matin, j'irai à une excursion. Una excursión. Demain matin, j'irai à une excursion. Bueno, c'est tout. Está todo pour aujourd'hui. Merci beaucoup et on se voit la semaine prochaine. Ciao